sobre la persistencia de los datos mediante una base de datos y que íbamos a acceder a ella mediante un objeto que me permita conectarme con un sistema gestor de bases de datos. En este caso, vamos a utilizar un sistema gestor de bases de datos bastante primitivo, SQLite. No es un servidor de bases de datos, no es que me puedo conectar desde afuera y puedo ver diagramas y demás, no, nada que ver. Puedo utilizar SQL, claro que sí, DDL y DML, pero queda embebido dentro de la aplicación. Ustedes crean software y ese software almacena la información en bases de datos y ¿dónde la guarda? En una base de datos relacional, claro que sí. Para acceder a ella, vamos a separar el modelo vista controlador del acceso a los datos. Y eso era lo más importante que yo necesitaba que ustedes entendieran. Ahora, acuérdense que estos son patrones de diseño. No es que está escrito en piedra. Si no quieren usar modelo vista controlador, no lo usen. Si no quieren utilizar DAO, no lo usen. Están creados porque han sido probados y en ciertos proyectos de desarrollo se pegan bastante bien a los modelos. Además, también sirve para que las personas, tras estudiarlos, se puedan adecuar a equipos de trabajo. O sea, ¿qué están trabajando? MVC con DAO, MV whatever con un DTO. Ok, perfecto. ¿Qué paradigma de programación estructurado? ¿Qué paradigma? Objetos. ¿Ok? Son patrones y son arquitecturas para que todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces, nosotros en bases de datos, lo que aprendimos durante el desarrollo de la clase 1, pues obviamente el lenguaje SQL, tanto la parte de manipulación del lenguaje como la parte de manipulación de la estructura, el DDL y el DML. También aprendimos a crear vistas, aprendimos a hacer consultas con group by y con los join, el inner join, el outer join, el left join, el right join, ¿se acuerdan de eso? Aprendimos a crear roles, aprendimos los principios de ACID para garantizar la estabilidad y la integridad de los datos y aprendimos a hacer committee rollback, aprendimos transacciones. Ustedes tuvieron que haber terminado roles con procedimientos almacenados y tener transacciones. Eso es lo que tuvimos que haber aprendido. En general, nosotros enmarcábamos la manipulación de los datos en hacer CRUD. Create, read, update y delete. Insert into table, select, update, delete. Create table, la parte de leer, pues seleccionar una tabla. Use, una database, use un table, alter table y el drop. O sea, ya sea tanto para la estructura como para la gestión de los datos, nosotros lo que solemos hacer es CRUD, ¿sí? Sí, también está la parte donde creábamos índices y demás, pero cuando ya estamos con una base de datos trabajando, lo que nosotros vamos a hacer a nivel de usuario, el usuario no va a agregarle nuevos campos a la base de datos, el usuario no va a eliminar una base de datos, el usuario no va a crear nuevas tablas, el usuario no va a crear índices, el usuario va a utilizar. Lo único que hace es la manipulación de la información. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar es aprender a conectarnos a la base de datos y una vez conectada, a crear la base de datos. Entonces, vamos a construir la clase que manejará toda la comunicación con la base de datos. Es decir, acuérdense que es programación orientada a objetos. Tenemos una clase que me permite instanciar un objeto que este objeto sabe cómo comunicarse con la base de datos y cómo darle comandos y cómo darle órdenes a la base de datos. En su curso de bases de datos 1, ustedes utilizaban una consola y utilizaban asistentes y ustedes escribían ahí, seleccione asterisco de tal y tal cosa. Sí, muy bien, lo están haciendo dentro del sistema gestor de bases de datos. Ahora lo vamos a hacer desde Java. Entonces yo necesito poder conectarme a SQLite y poder darle estos comandos del lenguaje que ustedes ya saben. Lo primero, no se les vaya a olvidar, establecer la conexión. Si yo no me puedo conectar con la base de datos, no puedo trabajar con ella. Lo primero que yo tengo que procurar es establecer la conexión. Una vez que yo me haya conectado con la base de datos, ya pues veo si me conecto por diferentes roles, ¿ok?
y luego con los roles, pues los accesos y los permisos que cada uno de ellos tenga. Luego que ya tenemos la conexión al sistema gestor, a nuestro SQLite, vamos a crear todo lo que nos permita trabajar con ella. En este caso, pues vamos a tener que crear primero la base de datos, las tablas, las relaciones, los índices, etcétera. Cosa que ustedes ya saben hacer y que aprendieron tanto mediante asistentes gráficos como mediante script. Y ahí no tenemos duda, ¿ok? Entonces, paso número 1, la clase y la conexión. Primero, vamos a crear una clase contacto DAO y vamos a definir una URL de conexión. Para SQLite es simplemente Java Database Connector SQLite seguido del nombre del archivo de la base de datos. ¿Por qué? Porque cuando yo importe esta librería a mi proyecto, dentro del proyecto se va a crear el archivo de bases de datos. Entonces, lo único que tengo que dar es la ubicación de donde yo quiero que esté. SQLite la va a crear por nosotros. Y aquí no es una librería estándar. No es una librería estándar. Yo por eso les dejo dentro del directorio el archivo conector SQLite Jata Database Connector versión 3.3603. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Y esto depende del ID con el que ustedes estén trabajando. Generalmente les va a dar un espacio donde ustedes pueden ver la estructura del proyecto, ¿ok? Entonces, luego nos vamos a librerías y añadimos la librería. La podemos añadir de Node.js, JS o Kotlin, si nuestro sistema está en ello. Lo podemos añadir de mediante Maven, si ya tenemos, estamos mostrando la estructura de Maven. Ant, creo que también lo agarra acá. O podemos directamente colocar los .jar, que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Buscamos el conector y le damos OK. Y ustedes van a ver que acá me van a aparecer los archivos que yo haya agregado, ¿sí? En este caso agregué 2, había agarrado el 4 y a ustedes les dejé el 3. Ahí me van a ver un pequeño error que, eso ya no se utiliza, eso está mejorado, pero es porque agarré el que menos problemas tenía, ¿ok? Y le dan OK. En ese instante, cuando ustedes ya digan a importar las librerías, no van a tener ningún problema. Mientras no hayan agregado este paquete a su proyecto, no van a poder utilizar los métodos ni los objetos de JDBC. Y nosotros tenemos una clase contacto, ¿ok? Contacto, o sea, lo más simple que hay, una base de datos con una tabla, llave primaria, ID del contacto, nombre, teléfono y correo. Ese es nuestro ejemplo, ¿ok? Entonces, acordémonos del modelo MVC. Vamos a tener el controlador, la vista y nuestro modelo de datos. A nivel de programación, yo voy a tener la clase contacto, que tiene la llave primaria, el nombre, el teléfono y el email. A nivel de base de datos, yo tengo que tener una base de datos con una tabla que tenga esta estructura. Obviamente, puedo tener clases que utilicen tablas de la base de datos con más campos, claro que sí. Si estoy guardando la dirección IP, si estoy guardando el uso horario, información del navegador, es información que no está en las tablas, pero que en memoria RAM, en tiempo de ejecución, yo la voy a utilizar. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque vean que acá yo digo import Java SQL. Como la librería ya está en el paquete, van a ver que su ID muy probablemente no lo inserte, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar un array list, porque acuérdense que nosotros hacemos consultas y lo que nos regresa en realidad es una lista enlazada de registros. Y eso lo vieron en el curso de estructura de datos. Yo voy a hacer, seleccione mi asterisco de la tabla contacto, pues lo que me va a tener es N cantidad de contactos. Yo los voy a meter aquí en un array list, ¿sí? Y luego también vamos a utilizar una lista, ya veremos, ¿ok? Pues creamos la clase contacto DAO. Yo tengo mi clase contacto y yo tengo mi tabla contacto. En tiempo de ejecución, yo voy a tener una lista enlazada o un arreglo de contactos.
Pero ¿qué es lo que pasa? Para meter la información en esta lista enlazada, yo tengo dos opciones. Voy a utilizar mi interfaz gráfica o mi terminal y le digo ingrese nombre, ingrese teléfono, ingrese tal y lo voy a meter aquí. O lo tengo que leer de una base de datos. Pero acuérdense que el DAO va a ser un intermediario. El DAO le pregunta a la base de datos por la información, obtiene la información, cierra la conexión a la base de datos y protege la base de datos. Ahora estamos en memoria RAM. Desde memoria RAM lleno ese array list de contacto. Entonces, acuérdense, tenemos que crear una variable de conexión, pues hay una clase en la librería que se llama connection. Esta conexión tiene los métodos para pegarse a la base de datos, ¿ok? Ahora, yo necesito la URL de mi base de datos, pues JDBC, SQLite, y el nombre de la base de datos que yo voy a utilizar, que en este caso se está utilizando libreta. Nos vamos para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está la conexión? Contacto, DAO. Ay, ¿dónde la dejé? Espérense. Private, contacto DAO, scanner system.i. Ya no me acuerdo dónde la... es que no la tengo abierta, perdón. Aquí está contacto DAO. Entonces, vean que se llama libreta. Y en los archivos, voy a hacer grande. Esto es lo que estamos viendo allá, ¿ok? Aquí está, import, SQL, array list, JDBC, SQLite, libreta DB. Aquí está libreta database. Yo lo digo abrir y me dice, ¿cómo lo querés abrir? Como un TON, como un XHML, como un archivo de texto, porque esta es una base de datos, es un database. Vean, y está directamente en raíz. ¿Ok? Ahorita no nos compliquemos con ubicaciones y demás. Vean, dejémoslo ahí en el raíz. Vamos a crear nuestro constructor public contacto DAO, porque así se llama la clase, acordémonos de eso. Y aquí lo que vamos a hacer es manejo de excepciones. Voy a intentar conectarme a la base de datos y si hay un error, voy a informar el mismo. En tiempo de producción, ¿ok? Este SQLite yo le estoy dando una URL, pues el conector JDBC no puede necesariamente conectarse a SQLite, sino que se puede conectar a MySQL, se puede conectar a PostgreSQL, se puede conectar a Oracle, a lo que sea. Y luego la URL yo le podría dar la dirección del servidor. ¿Ok? El constructor sería un poquito diferente, pero de momento estamos con SQLite. Entonces, acordémonos, una cosa es la base de datos y otra cosa es la librería y lo que tenemos en tiempo de ejecución. Pues vean, tengo mi variable de conexión. Pues conexión va a ser igual, mando a llamar a la clase static driver manager y su método getConnection, porque esto es a nivel de drivers. Entonces, voy a agarrar una conexión a esta base de datos de este tipo mediante este conector. Y este es el nombre de la base de datos. Si esto existe, ¿ok? Si esto no hay ningún problema, la conexión se hizo bien, pues yo mando a llamar al método crear tabla si no existe. En cambio, si yo le doy a esto y esto no se puede conectar, pues este no va a recibir nada. Se dispara la excepción y es un catch, una excepción del estilo SQL. System.out.println, error con conectarse a la base de datos. Entonces, si no me pude conectar con la base de datos, me da un error. Si sí me puedo conectar, voy a mandar a llamar a crear tabla. Ahora, en un sistema gestor de bases de datos, su nombre lo dice, de bases de datos, no de base de datos, yo puedo tener muchas bases de datos. En este caso, yo solo tengo la base de datos con la que voy a trabajar. Una. ¿Ok? Entonces, ya tengo el nombre de la base de datos. Allá yo tendría que darle use y el database y el nombre de la database. Cuando ya tengo activa la database, ya puedo empezar a crearle las tablas.
Acá solo tengo una base de datos. No tengo más nada. No me estoy conectando al servidor de bases de datos. Me estoy conectando a la base de datos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si me puedo conectar, vamos a crear tablas si no existe. Entonces, método privado, crear tablas si no existe. Vean que este método no es público. No lo puedo usar desde afuera. Por eso es que protegemos la base de datos. No es cualquiera que pueda acceder a esta conexión. Esta conexión es lo que me permite interactuar con la base de datos. Y mi método es privado. Desde otra clase no puedo acceder a él. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, vamos a lanzar excepción de SQL. Bien. String SQL, creamos una variable del tipo string llamada SQL y esto ustedes ya lo conocen. Create table if not exist contactos con su ID, integer, primary key, auto increment, nombre, texto, not null, teléfono, texto, email, texto. Pues ya tengo el SQL. ¿Qué es lo que voy a intentar? Voy a mandar a crear un objeto de la clase statement, ¿ok? Y aquí tengo statement, va a ser igual a connection, mi objeto de conexión, que conectate a la base de datos y ejecuta este script. Y statement lo que me guarda es esto, el conectarme a la base de datos y ejecutar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar a llamar al método execute con ese SQL, este SQL de acá. Si ustedes se fijan, connection crea un statement, crea un estado, ¿ok? Y se lo voy a guardar en el estado. Este statement ahora voy a ejecutar el que en conexión, este SQL de acá. Y es un if not exist. Si no existe, me va a crear la tabla. Si sí existe, no me la va a crear. Si por algún motivo se perdió la conexión con la base de datos, me va a lanzar una excepción. Y aquí no tengo el catch, o sea, no programé el catch. Aquí sería catch, error, no pude crear la base de datos, perdió la conexión, etc. Pues bien, ya creamos la tabla y ya creamos la base de datos. Creamos la conexión y ya vimos la base de datos y la tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El insert. Vamos a agregar un contacto. Vamos a usar un prepared statement, una sentencia preparada. Y esto es crucial para la seguridad. En lugar de pegar el texto del usuario directamente en la columna, perdón, en la consulta, vamos a usar este símbolo como marcador de posición. Luego asignamos los valores de forma segura y nos va a proteger contra un famosísimo ataque de los formularios que es inyección de SQL. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la clase contacto DAO. Ya creamos el string con la URL para acceder a la conexión, que vean que es private. Solo él sabe dónde está y no tengo un setter y un getter. Por eso es que solo el DAO se puede conectar a la base de datos. Creamos el objeto de conexión, creamos el constructor, creamos la tabla si no existe. Ahora el método agregar contacto. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Un contacto. Es decir, yo tengo mi formulario donde pido la información del contacto y mediante el controlador saco eso y lo meto en un objeto del tipo contacto. Ahora lo tengo que llevar a la base de datos, se lo mando al DAO y el DAO agarra ese contacto y lo mete en la base de datos. Vean, no es el controlador el que está sacando los datos del formulario y los está metiendo en la base de datos. No es el controlador. El controlador le pide el favor al DAO de que inserte en la base de datos esa información y estamos separando la ejecución con el acceso a la data, que eso es lo que nos prima a nosotros. Y esto ustedes ya lo han hecho. Pues, ¿qué? Creamos un string SQL, insert into contactos, nombre, teléfono, email, values, interrogación, interrogación, interrogación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía no sabemos
cuál va a ser ese valor. Y por eso utilizamos este statement, no necesita prepararse. Aquí colocamos directamente todo. Este statement de acá, ¿ok? Este statement de acá, primero lo tengo que preparar, lo tengo que formatear. Entonces, vean, este statement me va a agarrar este SQL. Y ahora que ya tengo el SQL, tengo que sustituir estos signos de dólar. El primero, el segundo y el tercero. No empiezo en cero, ¿ok? No empiezo en cero. ¿Por qué no empezás en cero? Porque acuérdense que el ID era una llave autoincremental. Entonces, el insert sabe que tienen que ser 4 valores. Y eso ustedes lo vieron en su curso de bases de datos. Pues nada, set string para el primer signo de dólar, contacto.getNombre. ¿Ven? Recibí un objeto, encapsulamiento, protección de la información. Y este string, en realidad, lo que yo tendría que hacer aquí sería validarlo, de que no viene con inyección de SQL, porque yo puedo agarrar getNombre, yo podría perfectamente aquí poner contacto.getNombre y que esto fuera un statement normal, pero no, lo vamos a preparar. Entonces yo puedo jugar con lo que voy a meter en cada uno de los valores. Y vean qué es lo que hago. Execute update. Vamos a ejecutar un update para este statement de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tener un catch SQL exception. Si hubo algún problema y yo no pude sustituir cualquiera de estos valores, pues ya me marca un error y no se ejecuta. Si yo pude sustituir perfectamente todos los valores, este statement se va a ejecutar. Y logramos hacer un insert, ¿sí? Y ya tenemos el insert para la base de datos. Si se dan cuenta, no es difícil. Es como estar jugando con APIs. Agarro el objeto conector de la base de datos, vean, agarro con, y ese objeto de conexión tiene los métodos para trabajar. Si es un statement, defino el statement y luego le doy execute. En este caso, como es un preparate statement, no necesita esta parte que hacíamos acá. ¿Ok? Vean que aquí primero lo creamos y luego lo ejecutamos directamente con el SQL. En este caso no. En este caso, primero lo tenemos que preparar y una vez ya preparado, lo ejecutamos. Pero nosotros no lo programamos. Nosotros solo mandamos a llamar al método correspondiente y nos vamos a quedar acá. Acuérdense que tienen los archivos con las bases de datos por si quieren empezar a verlo, por si quieren